La denominación de asesino en serie o asesino serial, eh, atribuida a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Los asesinos en serie tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y que lo hacen impulsados por alguna necesidad interior imperiosa. Escuchemos, no se lo pierdan. Bienvenidos al Rincón Pericial. Los crímenes tienden a estar específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, en particular ansias de poder y compulsión sexual. Suelen seguir una misma metodología o modus operandi, involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna característica con el agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia o sexo o edad. La acuñación de este término de serial killer, es decir, asesino serial, se atribuyó comúnmente al agente especial del FBI, Robert Reiser, en los años 1970, aunque ya había sido descrito muchos años antes, en el que se tiene antecedente de que el inspector policial alemán Ernst Gellner utilizaba ya este concepto en el año 1930. Los asesinos en serie no deben de ninguna manera ser confundidos con los asesinos en masa que asesinan a un número elevado de víctimas de manera simultánea en un periodo corto de tiempo, tampoco con los asesinos relámpago que cometen múltiples asesinatos en un corto periodo y en lugares distintos. La expresión asesino en serie entró al lenguaje popular en gran parte debido a la gran publicidad que se dio a los crímenes de Ted Bundy y de David Berkowitz, el apodado el hijo de Sam, a mediados de esa década. Aunque una de las primeras veces que se usó ese concepto fue con el asesino de los torsos de Cleveland. El término permite a los criminalistas y criminólogos distinguir a aquellos delincuentes que matan a varias personas en un largo periodo, de aquellos que asesinan mucha gente en un solo evento, es decir, el asesino en masa. Un tercer tipo de asesino múltiple es el asesino relámpago. En el caso de un asesino serial, es alguien que comete 3 o más asesinatos durante un extenso periodo con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. En medio de sus delitos, ellos parecen bastante normales, una condición que Hervey y Robert Hare llaman la máscara de la cordura. A menudo existe, pero no siempre, un elemento sexual en este tipo de asesinos. Un asesino en masa, por otra parte, es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. Los autores suelen cometer suicidio después. Por consiguiente, el conocimiento de su estado mental y los motivos detrás de sus acciones se dejan muchas veces a la especulación. Los pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados afirman que no recuerdan claramente el evento. Un asesino itinerante, también conocido como asesino excursionista o speed killer, comete múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días.
A diferencia de los asesinos seriales, ellos no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos. Todos estos tipos de crímenes mencionados son usualmente consumados por una sola persona, pero ha podido ser, por ejemplo, en las tres categorías en los que hay dos o más perpetradores y que estos han cometido en conjunto un hecho, como el caso de los estranguladores de la colina y Henry Lee, Lucas y Otis Toole. El escritor Michel Newton afirma que esto sucede en aproximadamente un tercio de los casos. Existen otros tipos de asesinatos múltiples también, aunque a menudo están relacionados con grandes organizaciones y no con dos o más de tres asesinos, por ejemplo, el genocidio y ataques terroristas. Los asesinos múltiples han sido en su mayoría varones. Las mujeres representan la minoría en las estadísticas de asesinatos en serie. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. Con frecuencia tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad, algunas veces debido a la humillación y abusos en la infancia y o en el apremio de la pobreza. También bajo estatus socioeconómico en edad adulta, compensando sus crímenes, esto y otorgándoles una sensación de potencia y frecuentemente venganza, durante y después de cometer los delitos. El conocimiento de sus acciones aterroriza a comunidades enteras y con frecuencia confunden a la policía, consecuencias que son incentivo de su sensación de poder. Este aspecto motivacional los desliga de los asesinos a sueldo y otros asesinos múltiples, quienes están motivados por el lucro. Por ejemplo, en Escocia, durante la década de 1820, William Burke y William Hare asesinaron personas en lo que se conoció como el caso del ladrón de cadáveres. Ellos, desde luego que no figuran como asesinos en serie en la mayoría de las definiciones de los criminólogos, porque sus motivos fueron principalmente económicos. Los asesinos en serie frecuentemente tienen impulsos extremadamente sádicos. Estos anulan la capacidad de sentir empatía por el sufrimiento de otros. De esta manera, son frecuentemente llamados psicópatas o sociópatas, términos que han sido renombrados por psicólogos, como el caso del trastorno de personalidad. Algunos asesinos en serie hacen uso de la lujuria y la tortura para obtener placer sexual por mutilación de la víctima y también de matarla lentamente por un prolongado lapso de tiempo. La mayoría de los asesinos en serie tienen antecedentes enfermizos. Se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abusos durante su infancia, ya sea física, sexual o psicológicamente, toda vez que existe una correlación entre los abusos de su infancia y los crímenes que cometen. El elemento de fantasía en el desarrollo de los asesinos en serie es extremadamente importante. A menudo fantasean acerca de asesinar durante y aún después en la adolescencia. Sueñan despiertos de manera compulsiva sobre dominación, sometimiento y asesinato, usualmente con elementos muy específicos de sus fantasías que después aparecen en sus crímenes reales. Otros disfrutan leyendo historias de sadismo llenos de violación, tortura y homicidio, pero en algunos casos estos rasgos no están presentes. Algunos asesinos en serie presentan uno o más signos de alerta en su niñez de lo que se conoció en su tiempo como el conjunto McDonald o la llamada tríada psicopática, como lo son la piromanía, es decir, comenzar incendios
invariablemente solo por la emoción de destruir cosas, crueldad hacia los animales relacionado con el sadismo. Muchos niños pueden tener comportamientos crueles con los animales, como por ejemplo cortarles las patas a las arañas, pero los futuros asesinos en serie con frecuencia matan animales más grandes, como perros y gatos, y comúnmente para su propio deleite, más aún de solo impresionar a sus amigos. En neurosis, más allá de la edad en que los niños normalmente superan tal comportamiento. Desde luego que esta triada, desarrollada por ahí de 1963, pues ha sido recientemente cuestionada por otros investigadores. Muchos expertos han afirmado que una vez que el asesino en serie comienza con sus actos delictivos, no puede parar solo en contadas veces. Algunos sostienen la opinión de que aquellos no son capaces de controlar sus impulsos homicidas, por lo tanto son más fáciles de atrapar. Bien amigos, así como escuchamos, amigos criminalistas, amigos suscriptores, estas características de los asesinos seriales, la diferencia con otro tipo de asesinos. Si les gustó este video, compártanlo, denle manita, denle like, ayúdanos a incrementar la comunidad del Rincón Pericial. Gracias. Les saluda como siempre su amigo el maestro Héctor Herrera. Buenas tardes.